¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona a tu alrededor y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Te has encontrado orando con lágrimas, esperando una respuesta que no llega y dudando si acaso Dios sigue contigo? Respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una casualidad. Es una cita divina, un mensaje que viene directo al corazón de tu dolor, tu duda, tu espera. Hoy quiero revelarte una verdad que puede cambiarlo todo. Dios es fiel, pase lo que pase. Sí, fiel aunque el diagnóstico no sea favorable. Fiel aunque te hayan abandonado. Fiel aunque perdiste ese empleo. Fiel cuando oraste y no viste respuesta. Fiel cuando lloraste en silencio. Fiel en tu desierto y fiel en tu cima. Él no cambia con las circunstancias. Su fidelidad no depende de tus emociones ni de lo que ves. Él es fiel porque es su naturaleza, su esencia, su promesa eterna. ¿Qué pasaría si te dijera que, aunque no lo entiendas, Dios ya está obrando a tu favor? Que lo que hoy ves como pérdida, mañana será testimonio. Que su fidelidad no se mide por el resultado inmediato, sino por el propósito eterno. Que no importa lo que estés atravesando, Él no se ha ido, nunca se fue y jamás se va a rendir contigo. En este video te voy a revelar cómo la fidelidad de Dios se manifiesta incluso cuando todo parece estar en contra. Cómo su amor te sostiene cuando tus fuerzas se terminan. Cómo su palabra permanece aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Durante este viaje te compartiré historias, versículos, promesas, herramientas espirituales y testimonios que te van a recordar quién es tu Padre y por qué puedes confiar en Él aunque todo esté en ruinas. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Dios es fiel, pase lo que pase». Escríbela con convicción. Que el mundo espiritual escuche tu fe. Que otros, leyendo tu comentario, sientan esperanza. Porque esa frase no es solo una declaración, es un acto de guerra contra la duda, un sello de confianza en medio del caos. Y si este mensaje ya está hablando a tu alma, te invito a darle un me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú haces eso, YouTube entiende que este contenido es valioso y se lo muestra a otras almas que están buscando exactamente esto, una palabra de vida en medio de su tormenta. También te animo a suscribirte a este canal Mensajes de Dios Oficial, porque aquí no solo compartimos mensajes, aquí sembramos fe, restauración y dirección divina. Prepárate, porque lo que viene no es una charla más, es un encuentro con la verdad que tu corazón necesita para levantarse. Quédate hasta el final, porque la penúltima revelación que te daré puede ser la clave que estabas esperando para entender tu proceso y abrazar la fidelidad de Dios con nuevos ojos. ¿Estás listo? Entonces, haz silencio por un momento. Cierra los ojos si puedes, y dile al Señor desde lo profundo de tu alma: «Háblame, Padre, estoy aquí. Necesito saber que no me has soltado. Y ahora, acompáñame, porque juntos vamos a descubrir por qué Dios es fiel, pase lo que pase». Vamos a hablar con total honestidad, porque tú no estás aquí buscando frases bonitas ni respuestas simplificadas. Estás aquí porque en algún momento, o tal vez ahora mismo, tu alma ha gritado: «No entiendo lo que Dios está haciendo». Y eso no te hace débil, te hace humano, y eso no te aleja de Dios, te acerca aún más a su corazón. Porque la fidelidad de Dios no siempre se entiende cuando todo va bien. Se revela, se prueba, se forja, cuando todo parece ir mal. Es en la enfermedad, en el desempleo, en la soledad, en el silencio de Dios, en los funerales, en las traiciones, en los días grises, donde verdaderamente se pone a prueba lo que creemos. Y ahí, en ese momento de caos interno, el enemigo siembra su mentira favorita.
¿Dónde está tu Dios ahora? Tal vez tú estás ahí. Tal vez llevas meses orando por un cambio y todo sigue igual. Tal vez fuiste fiel, sembraste, serviste, ayudaste, creíste, y lo que recibiste fue rechazo. Tal vez hiciste todo bien y aún así la vida se quebró. Y ahora estás en ese lugar incómodo, donde el alma se quiebra y la mente grita, no es justo. Y sí, lo entiendo. Hay situaciones que no tienen explicación humana. Una madre que pierde a su hijo, un matrimonio que se rompe cuando parecía ir bien, un diagnóstico que llega sin aviso, una puerta que se cierra justo cuando más necesitabas que se abriera. Momentos en los que tú mismo te preguntas si Dios realmente está viendo tu sufrimiento o si ya se olvidó de ti. Y lo más difícil de estos momentos es que a veces no hay respuestas inmediatas, no hay señales, no hay consuelo humano que te alcance. Y es en esos momentos donde más fácilmente podemos caer en dos trampas: dudar del carácter de Dios o culparnos a nosotros mismos. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que esto es castigo? ¿Será que ya se cansó de mí? Pero escucha bien, nada de lo que estás atravesando anula el amor de Dios por ti. Nada de lo que estás sintiendo borra su fidelidad. Dios no cambia su carácter porque tú cambias de temporada. Él no se retira cuando llega la tormenta. De hecho, muchas veces es en la tormenta donde más cerca está, aunque no lo veas. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Notas algo poderoso aquí? Dios no dice, si pasas, dice, cuando pases, porque Él sabe que habrá aguas profundas, que habrá fuegos que amenacen tu fe, que habrá ríos de dolor, pero también deja claro que no estarás solo, que no te hundirás, que no te quemarás, porque su fidelidad no consiste en evitarte todo sufrimiento, sino en sostenerte en medio de él. Su fidelidad no es que todo te salga bien, sino que Él permanece contigo cuando todo sale mal. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que aún en medio del dolor, Él sigue siendo bueno. Aunque no entiendas sus caminos, su corazón sigue latiendo por ti. Aunque no escuches su voz, su mano sigue obrando en lo invisible. Aunque no sientas paz, su espíritu sigue intercediendo por ti con gemidos indecibles. Y si estás cansado de aparentar que todo está bien, si estás agotado de decir confío cuando por dentro te estás quebrando, quiero que sepas algo. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Solo necesita que no te sueltes de Él. Puedes llorar, puedes dudar, puedes caer, pero no te sueltes, porque Él sigue ahí. Y su fidelidad no depende de tu estado emocional, sino de su pacto eterno. Este mensaje no es para idealistas, es para almas heridas, para corazones que están al borde, para espíritus que han sido golpeados por la vida. Es para ti, que has sentido que ya no puedes más, pero aún así sigues buscando una palabra, una señal, una confirmación. Y esta es, Dios sigue contigo, pase lo que pase. Aunque todo a tu alrededor cambie, su fidelidad permanece. Y no lo digo como una frase linda, lo digo como alguien que ha pasado por el fuego, que ha llorado sin entender, que ha clamado sin ver, que ha sentido el silencio de Dios. Y aún así, ha visto su fidelidad manifestarse en el momento más inesperado. Vamos a profundizar aún más, porque en el siguiente bloque nos sumergiremos en la palabra. Verás con tus propios ojos cómo la Biblia confirma esta verdad, que Dios nunca abandona a los suyos, que Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Cuando el alma está herida, las palabras humanas no alcanzan. Podemos buscar consuelo en amigos, en consejos, incluso en el tiempo, pero hay momentos en los que solo una voz puede restaurarnos, la voz de Dios, y esa voz vive en la Escritura.
porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es viva, es espíritu, es verdad. Y es ahí donde encontramos la base eterna de lo que hoy te estoy diciendo con todo el corazón. Dios es fiel, pase lo que pase. Vamos a comenzar con un pasaje profundamente revelador, escrito por el apóstol Pablo en una de las etapas más difíciles de su vida. En 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Lo alcanzas a comprender? Pablo está diciendo algo que rompe toda lógica humana, que incluso si tú tropiezas, si flaqueas, si tu fe se debilita, Dios no deja de ser fiel, porque su fidelidad no depende de ti, es parte de su identidad. No puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser lo que es, y lo que Él es fiel. Eso significa que cuando tú dudas, Él permanece. Cuando tú te alejas, Él te espera. Cuando tú caes, Él te extiende la mano. Cuando tú te rindes, Él sigue creyendo en ti, porque su amor no es condicional, su fidelidad no es negociable, su pacto no se rompe con tus errores. Él te ama, porque es tu Padre, y un verdadero Padre nunca abandona a su Hijo. Vamos ahora al Salmo 89, 33, 34, donde Dios habla sobre su pacto con David. Escucha esto: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Lo ves? Hay una promesa aquí que trasciende generaciones. Dios dice: no olvidaré lo que dije, no cambiaré lo que prometí, no negaré lo que ya salió de mi boca. ¿Y sabes qué significa eso para ti? Que si Dios dijo que te iba a sostener, lo hará. Si dijo que te iba a levantar, lo hará. Si dijo que nunca te dejaría, lo cumplirá. Muchos de nosotros crecimos escuchando palabras rotas, promesas que no se cumplieron, gente que nos falló, padres que nos abandonaron, amigos que nos traicionaron. Por eso, a veces nos cuesta creer que alguien pueda ser verdaderamente fiel. Pero Dios no es como los hombres, Él no falla. Números 23:19 lo dice con claridad absoluta: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Esa es la diferencia entre confiar en Dios y confiar en el mundo. Las personas cambian, se retractan, se olvidan, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando Él promete, no hay fuerza en el universo que pueda detener su palabra. Otro pasaje fundamental está en Lamentaciones 3, 22, 23, y quizá lo conoces, pero hoy quiero que lo escuches con nuevos oídos. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras fueron escritas en un momento de ruina nacional. Jerusalén estaba destruida. El pueblo estaba exiliado. El templo había caído. Pero en medio del dolor, el profeta Jeremías levanta su voz y declara: grande es tu fidelidad. No porque todo iba bien, sino porque aún en la ruina podía sentir la constancia del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Su fidelidad no es solo para los días buenos, es para los días de lágrimas, para las noches en vela, para las temporadas de silencio, para los momentos en que tú ya no puedes más, pero decides creer un poco más. Y si tú estás pensando, pero ¿cómo sé que esa fidelidad es para mí? Quiero llevarte al corazón del Evangelio, porque la cruz no fue solo un acto de redención, fue una declaración eterna de fidelidad. Mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes lo que eso significa? Que Dios no esperó a que tú cambiaras para serte fiel. No esperó que lo entendieras todo, que oraras perfecto, que fueras irreprensible. No,
te amó en tu peor versión, te buscó cuando estabas lejos, te salvó cuando ni siquiera sabías que necesitabas ser salvado. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Una fidelidad que no caduca, que no se rinde, que no abandona. Una fidelidad que camina contigo en cada valle, que entra contigo al horno de fuego, que desciende contigo al pozo, solo para luego sacarte con poder. Y si todo esto que estás escuchando está encendiendo algo en tu corazón, te invito a hacer un acto de fe. Comenta ahora mismo: Dios es fiel, aunque yo no lo entienda. Escríbelo como una declaración, como una oración, como un clamor, porque cada palabra de fe que sale de tu boca se convierte en una llave que abre puertas espirituales. En el siguiente bloque, vamos a desenmascarar al enemigo que intenta robarte esta verdad, porque hay una fuerza que no quiere que creas esto, que hará todo lo posible por sembrar duda en tu mente. Pero hoy vamos a ponerle nombre y vamos a confrontarlo con la verdad de Dios. Ahora que el Espíritu ha comenzado a encender tu corazón con la verdad de que Dios es fiel, pase lo que pase, debemos hablar con claridad sobre una realidad espiritual que muchas veces ignoramos. Hay un enemigo que quiere robarte esa verdad, y no lo hace siempre con ataques evidentes o manifestaciones visibles. Lo hace muchas veces con una estrategia sutil, peligrosa y silenciosa: la duda. El enemigo no necesita destruirte para desviarte del propósito de Dios. Le basta con lograr que cuestiones el carácter del Padre. Le basta con sembrar una semilla de desconfianza en tu mente. Esa es su jugada favorita: hacerte creer que Dios ya no está contigo, que no cumplirá sus promesas, que te dejó solo en medio de la tormenta. Pero esa mentira fue expuesta desde el principio. Desde el jardín del Edén, Satanás no atacó a Eva con violencia, la atacó con una duda, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Solo con esa insinuación torció su percepción del carácter de Dios. Le sembró una imagen distorsionada del Padre. Y desde entonces ha repetido esa estrategia con millones de hijos de Dios. Quizá tú mismo la has escuchado en tu mente: si Dios te amara, ya habría respondido. ¿De qué sirve orar si nada cambia? ¿No ves que estás solo? Dios te olvidó. Seguro hiciste algo mal y por eso no te escucha. Ya no eres digno. Dios se cansó de ti. Estas frases, aunque parezcan pensamientos propios, muchas veces son susurros del enemigo disfrazados de lógica. Y si no los identificas y los confrontas con la verdad de la palabra, terminan debilitando tu fe, apagando tu oración, cerrando tu boca y llenándote de desesperanza. La Escritura lo deja claro en Juan 8:44, cuando Jesús habla del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Lo ves? Su esencia es la mentira. No puede decir la verdad. Por eso, todo pensamiento que contradiga la fidelidad de Dios es una mentira disfrazada de razonamiento, y debes aprender a discernirlo. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes viene de Dios, y no todo lo que duele es prueba de que el cielo está cerrado. El enemigo usa el dolor como su herramienta favorita, porque sabe que cuando estamos heridos, somos más vulnerables a las mentiras. Por eso, en medio del duelo, de la pérdida, del fracaso, de la traición, te ataca con fuerza, no para destruir tu cuerpo, sino tu fe, porque sabe que si logra hacerte soltar tu fe, puede detener tu destino. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Esto es clave. No dice que el diablo es un león, dice que ruge como uno, quiere asustarte, quiere intimidarte, quiere que sientas que no tienes salida.
Pero el versículo también da la solución. Resístelo firme en la fe, no en tus emociones, no en tu lógica, en tu fe, en esa certeza que te dice, aunque todo me grite que me rinda, yo sé que Dios es fiel. Y hay otro enemigo aún más traicionero, el temor. Ese miedo que se instala en tu mente cuando sientes que Dios no llega a tiempo. El miedo al futuro, a quedarte solo, a fracasar, a sufrir más. Y ese miedo, si no se enfrenta, puede paralizarte. Puede llevarte a tomar decisiones precipitadas, a buscar atajos, a desconfiar del plan de Dios. Pero escucha lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios, es un espíritu, y si es un espíritu, se puede reprender, se puede vencer, se puede echar fuera. No tienes que convivir con él, no tienes que normalizarlo. Puedes decirle, basta, Dios es fiel y yo no voy a vivir en miedo. Y por último, pero no menos importante, hay un enemigo que ataca con una voz muy sutil, la voz del ya no vale la pena. Esa voz que llega cuando estás agotado, cuando sientes que esperaste demasiado, que oraste en vano, que todo esfuerzo fue inútil. Esa voz que dice, ¿para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir sirviendo? ¿Para qué seguir esperando? Y yo quiero decirte hoy con el poder del Espíritu, sí vale la pena porque tu historia aún no termina, porque tu oración no fue en vano, porque tu fe, aunque pequeña, sigue moviendo montañas. Dios está levantando un ejército de hijos e hijas que no se dejan engañar por las circunstancias, que no determinan su fe por lo que sienten, sino por lo que creen, que aprenden a identificar al enemigo no para temerle, sino para enfrentarlo con la espada de la palabra. Si este bloque ha despertado algo en ti, escribe en los comentarios. Yo resisto la mentira, creo en la fidelidad de Dios. Decláralo con valentía, porque cuando escribes, activas, cuando confiesas, fortaleces, y cuando te alineas con el cielo, el enemigo pierde terreno. En el siguiente bloque vamos a hablar de la solución, no solo del consuelo, sino de los pasos bíblicos concretos que Dios nos da para mantenernos firmes cuando la fidelidad divina parece estar en silencio. Prepárate, porque lo que viene es una llave espiritual para tu próxima temporada. Después de exponer al enemigo y sus estrategias, es momento de hacer lo que todo hijo de Dios está llamado a hacer en medio de la batalla. Tomar las armas del Espíritu y mantenerse firme, porque Dios no solo nos advierte del peligro, también nos equipa para vencer. Y la clave para atravesar los momentos difíciles sin perder la fe en su fidelidad está en aplicar la palabra de manera práctica, profunda y constante. La fidelidad de Dios no es un concepto abstracto. Es una promesa activa que se hace visible cuando tú decides permanecer en su verdad, a pesar de lo que ves, sientes o vives. Y eso requiere una serie de pasos bíblicos claros que hoy quiero compartir contigo. 1. Recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. Uno de los recursos más poderosos que tienes para enfrentar la duda y afirmar tu fe es tu propia historia. Porque aunque estés atravesando una tormenta hoy, no es la primera vez que Dios te ha sostenido. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has estado al borde y no caíste? ¿Cuántas veces oraste y Dios respondió? ¿Cuántas veces dijiste, no puedo más? Y de alguna forma, pudiste. La Biblia está llena de recordatorios. Mira lo que dice el salmista en Salmo 103, 2, 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Notas esa frase? No olvides, porque el olvido es el terreno fértil de la duda. Pero cuando recuerdas lo que Dios ha hecho, tu fe se alimenta, tu corazón se fortalece
Tu mente se enfoca. Haz una lista de tus milagros pasados. Escríbelos, menciónalos, agradécelos, porque si Dios lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. 2. Vive por fe, no por vista. Uno de los pasajes más desafiantes y poderosos de la Biblia está en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que tu realidad no se define por lo que ves con los ojos físicos, sino por lo que crees en tu espíritu, que puedes estar en medio del caos y aún así declarar paz, que puedes estar esperando y aún así declarar cumplimiento, que puedes no tener nada y aún así sentir que tienes todo porque tienes a Cristo. La fe no niega la realidad, pero afirma una verdad superior, y esa verdad es que Dios tiene el control, que su fidelidad no depende de tus circunstancias, que aunque no lo veas moverse, Él está obrando. Así como Elías oró por lluvia 7 veces sin ver nada, tú también debes orar, confiar y seguir esperando, aunque todo parezca igual, porque la nube pequeña que anuncia tu milagro está en camino. 3. Fortalece tu espíritu con la palabra. En tiempos de prueba, necesitas alimentarte de promesas, no de preocupaciones, de escritura, no de suposiciones, de revelación, no de opiniones, porque tu fe crece o se debilita dependiendo de lo que consumes. Romanos 10:17 nos da una verdad fundamental, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe en la fidelidad de Dios? Entonces llena tu día con su palabra. Escúchala, léela, escríbela, declárala, no solo una vez, todos los días, porque la duda se combate con verdad, y mientras más verdad tienes en tu corazón, más difícil es que el enemigo siembre confusión. Haz esto. Escoge 3 versículos que hablen de la fidelidad de Dios. Escríbelos en una libreta. Léelos cada mañana y cada noche. Decláralos en voz alta. Esa repetición no es religiosa, es espiritual. Estás programando tu mente para creer lo que el cielo ya declaró sobre ti. 4. Habla en fe, aunque no sientas fe. Tus palabras tienen poder, y muchas veces tu lenguaje determina la dirección de tu alma. Si hablas duda, vivirás en temor. Si hablas derrota, caminarás encorvado. Pero si hablas fe, aunque no la sientas, el Espíritu comienza a alinear tu interior con la verdad. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso significa que tus palabras no son neutras, son semillas. Cada vez que dices, Dios es fiel, estás sembrando vida. Cada vez que declaras, yo creo, aunque no vea, estás construyendo tu esperanza. No esperes a sentirte fuerte para declarar. Declara, y la fortaleza vendrá. 5. Sigue caminando, aunque sea con pasos pequeños. La fidelidad de Dios se revela a los que no se detienen, que aunque caminen lento, no se rinden, que aunque lloren, siguen orando, que aunque duden, siguen buscando. Porque no se trata de tener una fe perfecta, sino una fe perseverante. Hebreos 10:23 dice: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta? La fidelidad de Dios está ligada a tu constancia. Él no te pide que tengas todas las respuestas, solo que no sueltes la esperanza, que mantengas tu confesión, que sigas creyendo, aunque el camino sea difícil. Y aquí quiero decirte algo muy humano y muy real. Está bien si un día sientes que no puedes más. Está bien si hay días donde solo puedes decir, ayúdame, Señor. Porque la fidelidad de Dios no se basa en cuánta fuerza tengas, sino en cuánto confíes en Él. Haz de estos pasos tu práctica diaria. Conviértelos en hábitos espirituales, porque mientras más te afirmas en la palabra, más lejos estás del engaño, más firme caminas en medio del valle,
más fuerte resistes la mentira, y más pronto verás manifestarse la fidelidad de aquel que nunca ha perdido una batalla. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, comenta ahora mismo: creo en la fidelidad de Dios y caminaré por fe. Escríbelo con convicción, que el mundo espiritual sepa que tú te alineas con el cielo. En el próximo bloque vamos a ver cómo todo esto se vive en la práctica a través de una historia real que te mostrará el poder de permanecer firme en medio de la prueba. Una historia que puede parecer la tuya o la que Dios está escribiendo contigo. A veces lo que más necesitamos no es una nueva enseñanza, sino ver cómo esa enseñanza cobra vida en una historia real, con carne, lágrimas, silencios, decisiones difíciles y milagros inesperados, porque la fidelidad de Dios no es teoría, es testimonio. No es solo una promesa escrita en un libro sagrado, es una presencia activa en la vida de personas comunes como tú y como yo. Quiero contarte la historia de Aurora, una mujer sencilla, esposa y madre, que vivió uno de los momentos más oscuros de su vida justo cuando parecía estar en la mejor etapa de su camino con Dios. Aurora servía en su iglesia con devoción. Coordinaba un pequeño grupo de mujeres, cuidaba de sus hijos con amor y apoyaba a su esposo, Miguel, en su negocio familiar. Su vida, aunque modesta, estaba marcada por la gratitud. Pero como suele suceder con los que caminan cerca del Señor, su fe fue puesta a prueba, de la forma más dolorosa. Una noche, Miguel comenzó a sentirse mal. Dolor abdominal, fiebre, debilidad. Pensaron que era algo pasajero, tal vez una infección, pero al llegar al hospital, lo que recibieron fue un golpe devastador, cáncer en etapa avanzada, un diagnóstico demoledor, inesperado, cruel. En cuestión de semanas, Miguel pasó de ser un hombre fuerte y activo a estar postrado en cama, dependiendo completamente de cuidados médicos. Aurora se quebró, lloró como nunca antes. Clamó con todas sus fuerzas, pidió oraciones, hizo vigilias, ayunó. Durante meses se aferró a cada versículo, a cada palabra de aliento, a cada promesa. Dios es fiel, repetía, aunque por dentro había momentos donde sentía que se hundía. Su grupo de mujeres la rodeó, su iglesia oró, sus hijos la miraban buscando fortaleza y ella se obligaba a mantenerse firme. Pero había noches en las que, sola en su habitación, le gritaba a Dios en silencio: ¿Dónde estás? ¿No me ves? ¿No dijiste que nunca me dejarías? Y fue en una de esas noches, ya casi al borde del colapso, cuando abrió su Biblia al azar y se encontró con este pasaje en Isaías 46:4: «Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». Aurora rompió en llanto. Sintió que esas palabras eran solo para ella, que Dios, en su fidelidad silenciosa, le estaba diciendo: «No voy a dejarte, voy a sostenerte, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca que no llego. Aquí estoy». A partir de ese día, algo cambió. Miguel no se curó milagrosamente, su estado seguía crítico, pero la fe de Aurora se renovó. Ya no oraba desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no suplicaba, sino que adoraba. Ya no se preguntaba por qué, sino que declaraba: «Señor, pase lo que pase, yo seguiré creyendo». Miguel vivió 8 meses más. Fueron meses duros, pero también santos, porque en ese tiempo Aurora vio milagros que no eran físicos, pero sí eternos. Su esposo, antes un hombre algo distante en su fe, se rindió por completo a Cristo. Comenzó a compartir palabra con otros pacientes, lloraba al orar, le pedía a Aurora que pusiera música de adoración. Se convirtió literalmente en un testimonio vivo de esperanza en medio del dolor. El día que Miguel partió con el Señor, Aurora no gritó, no se quebró, no cayó en la amargura, claro, lloró, pero con paz,
con esa paz que solo puede tener quien ha visto la fidelidad de Dios sosteniéndola cuando más lo necesitaba. Hoy, Aurora sigue sirviendo. Su historia ha sanado a otras mujeres que pasaron por viudez, enfermedad, pérdida, ha dado charlas, ha escrito devocionales, ha compartido su testimonio en reuniones. Y cada vez que alguien le pregunta cómo hizo para no derrumbarse, responde con estas palabras: porque descubrí que Dios no siempre responde como uno espera, pero siempre es fiel, y esa fidelidad me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas. Me sostuvo con su presencia, con su palabra, con su amor silencioso y con promesas que aún siguen cumpliéndose. La historia de Aurora es una historia de dolor, pero también de gloria, porque el fuego no la quemó, la refinó, la pérdida no la destruyó, la elevó. Y lo que parecía ser el final fue el principio de un nuevo propósito. ¿Y tú? Tal vez no estás viviendo una pérdida como la de Aurora, pero quizás estás en medio de un proceso que no entiendes, una espera que ya parece interminable, una temporada de sequía, de soledad, de angustia, y te preguntas si Dios sigue contigo. Este testimonio es tu respuesta. Sí, Él está contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Dios es fiel y te va a sostener. Y esa fidelidad se manifiesta no solo en los milagros visibles, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la fuerza que no sabías que tenías, en el consuelo que llega cuando nadie más puede tocar tu alma. Si este testimonio ha tocado tu espíritu, te invito a escribir en los comentarios: aunque no vea, confío en tu fidelidad, Señor. Que esa frase sea tu declaración hoy. Que el cielo la reciba como una oración y el enemigo la escuche como una advertencia: no voy a soltarme de la mano de Dios. En el siguiente bloque vamos a explorar herramientas espirituales que tú puedes aplicar en tu vida diaria para caminar con fe firme mientras esperas. Porque no solo queremos saber que Dios es fiel, queremos vivirlo. Y eso requiere hábitos que alimenten tu fe todos los días. La fidelidad de Dios es un fundamento inquebrantable, pero como todo fundamento, necesita ser sostenido por pilares que se edifiquen día a día en nuestra vida. Porque aunque Dios nunca falla, somos nosotros los que a veces tambaleamos. No porque no creamos en Él, sino porque el dolor, la espera y la incertidumbre nos sacuden. Por eso, hoy más que nunca necesitas herramientas espirituales sólidas, prácticas, vivas, que alimenten tu fe, que fortalezcan tu mente, que te llenen de paz y te mantengan firme en medio de cualquier tormenta. Estas herramientas no son fórmulas mágicas, son principios del reino, puertas al corazón de Dios. Disciplinas que forman soldados espirituales, y si las abrazas con sinceridad, verás cómo no solo sobrevives a la prueba, sino que floreces en medio de ella. 1. La oración que nace del quebranto. La oración no es solo hablar con Dios, es desnudar tu alma ante Él, es permitirte llorar, gritar, callar, soltar, agradecer, adorar, interceder, tal como estás. Sin filtros, sin máscaras, porque Dios no necesita un tú perfecto, necesita un tú verdadero. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto, ahí está la clave. No necesitas palabras elocuentes, necesitas sinceridad. A veces, una sola frase dicha con todo el corazón, ayúdame, Señor, tiene más poder que 10 minutos de oratoria. Porque lo que activa la fidelidad de Dios no es tu perfección, sino tu humildad. Haz de la oración un hábito diario, no solo cuando hay crisis. Ora por la mañana, antes de salir. Ora en el auto. Ora en silencio mientras trabajas. Ora en la noche antes de dormir.
Haz de tu vida un diálogo constante con el cielo y verás cómo tu espíritu se vuelve más fuerte que tus emociones. 2. La palabra como espada y alimento. No hay herramienta más poderosa que la Escritura. Es tu mapa, tu espada, tu refugio, tu alimento. En ella encuentras dirección cuando estás perdido, consuelo cuando estás herido, corrección cuando te desviaste y promesa cuando te sientes vacío. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra no está muerta en un libro, está viva, y cuando la lees, el Espíritu Santo la activa, la ilumina, la convierte en fuerza. Por eso, no dejes pasar un solo día sin abrir tu Biblia. Aun si solo lees un versículo, hazlo con hambre de escuchar a Dios. Pide que te hable, pide que te muestre, y luego medítala, escríbela, declárala, porque cada versículo sembrado es un ladrillo más en el muro de tu fe. 3. La adoración que rompe cadenas. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan, pero la adoración transforma la atmósfera, porque cuando adoras, tu alma se alinea con el cielo. Tu perspectiva cambia, tu espíritu se eleva, tu dolor se transforma en entrega. Recuerda lo que hicieron Pablo y Silas en Hechos 16:25. Estaban presos, encadenados, heridos, y aún así cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? El lugar tembló, las cadenas se rompieron, se abrió la prisión. ¿Por qué? Porque la adoración libera el poder de Dios. Haz una playlist de adoración, cántala cada día. Aun si no tienes buena voz, aun si no sientes ganas, canta, porque no es por emoción, es por decisión, y cada vez que levantas tu voz, el enemigo retrocede y tu fe se fortalece. 4. El ayuno como disciplina de enfoque. El ayuno no es una penitencia, es una herramienta espiritual de concentración, de rendición, de sensibilidad. Cuando ayunas, no estás castigando tu cuerpo, estás afinando tu oído espiritual. Estás diciendo, Señor, quiero oírte más claramente, quiero depender menos de lo físico y más de ti. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que solo se ganan con ayuno. No porque Dios lo exija como condición, sino porque nosotros necesitamos apagar el ruido del mundo para escuchar su susurro. Comienza con ayunos parciales. Un día a la semana, un alimento por la mañana, unas horas de redes sociales, pero hazlo con propósito. Ora, medita, lee, escribe, porque ese tiempo no es pérdida, es siembra espiritual, y tarde o temprano recogerás fruto. 5. La comunidad como sostén en la batalla. No naciste para pelear solo. El enemigo quiere aislarte, porque sabe que el aislamiento es tierra fértil para la duda y la derrota. Pero cuando caminas con otros, cuando compartes tus luchas, cuando oras con alguien más, algo poderoso ocurre. La fe se multiplica. En Eclesiastés 4:9-10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Busca una comunidad, un grupo de oración, un hermano de fe, alguien con quien puedas hablar sin miedo, que te escuche, que te corrija si es necesario, que te levante si caes. Y tú, haz lo mismo por otros. Porque cuando dos se unen en fe, el cielo se abre. Estas herramientas no son opcionales, son esenciales, y no necesitas perfección para usarlas, solo disposición. Porque cada vez que oras, lees, adoras, ayunas o caminas con otros, estás diciendo al cielo, sigo aquí, tal vez herido, tal vez cansado, pero sigo creyendo que Dios es fiel, y eso, amado, amada, tiene un poder que sacude el infierno. Si este bloque encendió tu deseo de caminar con más firmeza, escribe en los comentarios, quiero vivir con fe activa. Dios es fiel y caminaré en su verdad.
En el próximo bloque conocerás un testimonio de transformación impresionante. Una historia que muestra cómo aplicar estas herramientas no solo sostiene el alma, sino que cambia completamente una vida. Hay momentos en la vida en los que todo se viene abajo de un día para otro, en los que las estructuras que parecían firmes se derrumban sin previo aviso, y es justo ahí, en esa tierra arrasada, donde Dios decide levantar algo completamente nuevo, porque la fidelidad de Dios no siempre se muestra en evitar el quebranto, sino en cómo reconstruye desde las cenizas. Hoy quiero compartirte una historia que representa con fuerza la verdad de este mensaje. La historia de Esteban, un hombre de carácter duro, criado entre carencias y batallas, acostumbrado a resolver todo con sus propias manos. Era exitoso en los negocios, pero distante con Dios. Su esposa, Mariana, había sido siempre la que llevaba la fe en la casa. Él lo respetaba, pero no lo compartía, hasta que un día todo cambió en cuestión de horas. Esteban recibió una llamada que ningún padre quiere recibir. Su hijo mayor, Gabriel, de apenas 21 años, había tenido un accidente automovilístico grave. Cuando llegaron al hospital, el diagnóstico era devastador. Fractura de cráneo, daño cerebral, pronóstico reservado. Todo en su mundo se paralizó. Él, el hombre que nunca lloraba, que siempre tenía una solución, que siempre decía, yo puedo, se vio de rodillas por primera vez en una sala de espera, sin palabras, sin fuerzas, sin fe. Y mientras su esposa lloraba orando en voz alta, él solo podía repetir en su mente, Dios, si existes, ayúdame. Gabriel entró a cirugía. Las horas pasaban. No había noticias. Esteban, solo en un rincón, comenzó a recordar cada vez que su esposa le hablaba de Dios, cada vez que se burló, cada vez que minimizó la oración, y por primera vez no se sintió fuerte, se sintió pequeño, quebrado, necesitado. Fue ahí, en ese momento de absoluta rendición, que tomó su celular y buscó una predicación. Cualquiera. Se topó con un mensaje titulado, Dios no te ha abandonado, y comenzó a escuchar. Y por alguna razón, cada palabra parecía estar dirigida a él. El predicador decía, Dios te está llevando a este desierto, no para castigarte, sino para que por fin lo mires a Él. A veces tiene que detenerlo todo para salvarte. Esteban lloró como nunca en su vida. No gritó, no reclamó, solo lloró, porque entendió que durante años había vivido alejado del único que podía sostenerlo. Y por primera vez oró, no con palabras elaboradas, sino con la oración más sincera que un corazón puede emitir. Dios, si me estás oyendo, no me sueltes. Sálvalo, y sálvame a mí también. Pasaron los días. Gabriel salió de cirugía, pero los médicos dijeron que los siguientes días serían decisivos. Esteban ya no se apartaba de la Biblia. Dormía con los audífonos puestos escuchando alabanzas. Su esposa, sorprendida, lo veía orar en silencio. Algo había cambiado. Ya no era el mismo, no por temor, sino por encuentro. A la semana, Gabriel abrió los ojos. No hablaba aún, pero su mirada estaba viva. El médico dijo que era un milagro, que no había explicación lógica, que esperaban secuelas graves, pero día a día comenzó a recuperar funciones. En un mes ya caminaba con apoyo. En 3 volvió a hablar con fluidez y en 6 regresó a casa, casi completamente recuperado. Esteban no volvió a ser el mismo. Hoy, junto a su esposa, lidera un grupo de matrimonios en su iglesia. Testifica en cárceles, en hospitales, en eventos, y cada vez que alguien le pregunta qué lo cambió, responde sin dudar, no fue el milagro lo que me transformó, fue la fidelidad de Dios cuando yo no la merecía, porque Él no esperó a que yo fuera perfecto para alcanzarme. Me encontró en el suelo y me levantó con su amor. Lo más impactante de su historia no es solo la recuperación de su hijo, es su conversión.
su cambio interno, su rendición total. Hoy Esteban habla con lágrimas en los ojos de lo que antes le parecía ridículo. Su voz tiembla cuando menciona a Jesús. Y cada vez que comparte su testimonio, dice una frase que se ha convertido en su lema: yo no busqué a Dios. Fue su fidelidad la que vino a buscarme. Quizá tú estás esperando un milagro, una respuesta, una intervención divina. Pero mientras esperas, Dios quiere hacer algo dentro de ti. Porque la mayor transformación no siempre está en lo que Él hace por fuera, sino en lo que comienza a construir por dentro. Y si crees que ya pasó demasiado tiempo, si piensas que ya no hay vuelta atrás, si sientes que lo arruinaste todo o que ya es demasiado tarde, escucha esto con el corazón. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha soltado tu historia. Dios sigue escribiendo tu propósito. Y su fidelidad es más grande que tu error, tu pasado o tu cansancio. La historia de Esteban y Gabriel es una prueba viva de que la fidelidad de Dios no tiene límites. Llega donde nadie más puede llegar. Restaura lo que parecía perdido. Sana lo que la ciencia no entiende. Y transforma a los más duros en adoradores quebrantados. Si este testimonio tocó tu vida, comenta ahora: la fidelidad de Dios me va a levantar, también a mí. Decláralo con fe. Escríbelo con esperanza. Comparte esta palabra con alguien que esté al borde. Porque así como esta historia restauró un hogar, Dios puede usarla para restaurar el tuyo también. En el próximo bloque te haré un llamado especial, una invitación no solo a recibir, sino a actuar. Porque este mensaje no puede quedarse solo en tu corazón. Es momento de compartirlo, confesarlo y convertirlo en una misión. Hasta ahora hemos recorrido juntos un camino profundo, espiritual y transformador. Hemos llorado con historias reales, confrontado mentiras del enemigo, afirmado nuestra fe en la palabra y descubierto herramientas que alimentan el alma. Pero ahora llegamos a un punto crucial. Porque este mensaje no fue diseñado solo para tocar tu corazón, sino para activar tu espíritu. Dios no quiere que solo escuches su fidelidad, quiere que la vivas, la declares y la compartas. Hoy te hago un llamado, no a un acto religioso, ni a una emoción pasajera. Te hago un llamado a responder al cielo, a tomar lo que has recibido en estos minutos y convertirlo en un acto de fe concreta, porque la fe sin acción es solo intención, pero la fe que actúa mueve montañas. 1. Declara públicamente tu fe. Lo primero que quiero invitarte a hacer es comentar este video con una frase que declare tu posición espiritual. No importa si eres nuevo en la fe o llevas años caminando con Dios. Hoy es un día de sellar con tu boca lo que el cielo ya está haciendo en tu alma. Escribe: Dios es fiel, pase lo que pase. Yo creo y no me suelto de su mano. Hazlo aunque sientas miedo. Hazlo aunque estés en medio de la tormenta. Porque cuando tú escribes algo en fe, estás firmando en lo visible lo que ya está ocurriendo en lo invisible. Estás activando tu fe. Estás sellando una verdad en tu espíritu. 2. Comparte este mensaje como un acto de fe. Este video no debe quedarse solo contigo. Hay alguien, quizá una sola persona, que está a un paso de rendirse. Que esta semana dijo: Dios ya se olvidó de mí. Que tal vez se acuesta con lágrimas y se levanta con ansiedad. Alguien que no va a ir a una iglesia, pero que sí puede recibir este mensaje si tú lo compartes. Enviar este video no es solo difundir contenido, es ser un canal de esperanza, es ser parte de lo que Dios está haciendo en esta generación. Cada vez que tú compartes una palabra de fe, estás sembrando en terreno espiritual, y esa semilla va a dar fruto. Hazlo ahora mismo. Comparte por WhatsApp, por Facebook, en tus historias, en tus grupos de oración.
Pon una frase como: si estás pasando por algo difícil, por favor, escucha esto. Puede ser justo lo que necesitas. No tengas miedo, no te avergüences, porque si este video ha tocado tu vida, puede ser una cuerda de salvación para alguien más. 3. Suscríbete como un compromiso de crecimiento. Este canal no es entretenimiento, es un altar digital, una fuente de palabra, consuelo, dirección y vida. Y si tú has sentido que Dios te habló hoy, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. ¿Sabes por qué? Porque cada nuevo mensaje puede ser esa palabra que necesitas justo en el momento indicado. Dios puede usarte a través de este canal para alimentar tu fe constantemente. Y al suscribirte, estás diciendo: quiero seguir creciendo, quiero seguir oyendo a Dios, quiero más de Él. 4. Ora por alguien ahora mismo, cierra los ojos un momento y piensa: ¿quién en tu entorno necesita saber que Dios es fiel? ¿A quién ves apagado, desanimado, sin rumbo? Menciona su nombre ahora. Haz una oración breve pero intensa. Señor, toca su corazón, abre sus ojos, restaura su alma. Muéstrale tu fidelidad, así como lo estás haciendo conmigo. Esa oración tiene poder, porque cuando tú intercedes por otro, Dios también obra a tu favor. Y si puedes, mándale este video después. Escríbele un mensaje de amor. No esperes a que se acomode todo, hazlo hoy, porque este puede ser el inicio de una cadena de milagros que el cielo ha estado esperando que actives. 5. Vive la fidelidad de Dios cada día. Todo lo que aprendiste en este mensaje, llévalo a la acción. Ora todos los días, medita en la palabra, adora aunque estés cansado. Confiesa fe aunque no la sientas. Hazlo, paso a paso, día a día. Porque la fidelidad de Dios se manifiesta con más poder cuando tú decides creerle en lo práctico, no solo en los cultos, no solo en los videos, sino cuando estás solo, cuando nadie te aplaude, cuando parece que nada cambia, y tú sigues creyendo. Ese tipo de fe sacude el cielo. Y si tú decides tomar este llamado como una misión personal, quiero decirte algo desde lo profundo de mi espíritu. Dios te va a sorprender, Dios va a honrar tu fidelidad, Dios va a responder. Y cuando lo haga, vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena creer, valió la pena esperar, valió la pena no soltarme. Este no es solo el final de un video, es el principio de un nuevo tiempo. Tú no eres el mismo después de este mensaje. Algo ha despertado en ti y lo que Dios comenzó lo va a terminar. Si todo esto resuena en tu alma, comenta ahora: recibo este llamado, viviré en fe, caminaré con Dios. Y si ya comentaste antes, comenta otra vez. Porque cada palabra que escribes en fe es una semilla en el mundo espiritual. En el próximo bloque cerraremos con una declaración profética que marcará tu espíritu, una conclusión que sellará todo lo que hoy Dios habló a tu corazón. Prepárate, porque el final será una explosión de esperanza. Llegamos al final de este poderoso viaje, pero lo que ha comenzado en tu espíritu apenas empieza. Hoy no fue solo un video, fue un encuentro, fue un abrazo del cielo. Fue una voz que te recordó lo que muchas veces el dolor intentó borrar. Dios es fiel, pase lo que pase. Y no es una frase bonita, es una verdad eterna, una roca firme en medio de las olas, una antorcha en la oscuridad, una promesa que no se rompe, aunque todo lo demás sí lo haga. Él sigue siendo Dios cuando estás fuerte y cuando estás débil, cuando ríes y cuando lloras, cuando entiendes el proceso y cuando todo es silencio. La fidelidad de Dios no se mide por lo que tienes, sino por lo que Él ha hecho en ti, por cómo te ha sostenido, aún sin que lo vieras, por cómo evitó cosas que jamás supiste, por cómo usó ese dolor que tanto quisiste evitar para hacerte más profundo, más sabio, más parecido a Cristo.
Si en este momento aún no has recibido lo que esperas, si la promesa sigue sin cumplirse, si la oración parece no tener respuesta, escucha esto. Dios no llega tarde, Él llega exacto, cuando tu corazón está listo, cuando su propósito está alineado, cuando el milagro no se convierte en ídolo, sino en testimonio. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Nosotros contamos días. Él ve eternidades. Nosotros medimos por relojes. Él mide por corazones preparados. Y si hoy todavía estás en la espera, no es castigo, es formación, porque el Dios que prometió también está obrando en ti para que estés listo cuando llegue el cumplimiento. Mira lo que dice la Escritura en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Su fidelidad es tan grande que trasciende tu vida. Bendice a tus hijos, a tus nietos, a los que aún no han nacido. Cada vez que decides creer, aunque cueste, estás escribiendo una historia que impactará a los tuyos. Y si hay algo que quiero que guardes en tu alma al terminar este mensaje, es esto. No estás solo. Nunca estuviste solo. No estás olvidado. No estás fuera del radar de Dios. Él te ve, te escucha, te comprende y sigue escribiendo contigo un plan perfecto. Tal vez hay cosas que no cambiarán como esperas. Tal vez el milagro no se verá como lo soñaste. Pero te aseguro con todo el amor y autoridad del cielo, lo que Dios hará contigo será mejor de lo que imaginaste. Será más profundo, más eterno, más glorioso, porque Él no busca solo cambiar circunstancias. Él busca transformar tu alma para siempre. Así como José fue traicionado, vendido, humillado, y aún así vio el cumplimiento. Así como David fue perseguido, olvidado, escondido, y aún así se convirtió en rey. Así como Jesús fue rechazado, crucificado, sepultado, y aún así resucitó. Tú también verás cómo la fidelidad de Dios rompe toda cadena, levanta toda ruina y corona con gloria cada lágrima. No te sueltes, no te vayas, no te rindas. Tu temporada de cumplimiento se acerca, tu milagro no está perdido, tu propósito no ha sido cancelado. Tu Padre no ha dejado de escribir, camina con fe, espera con esperanza, vive con gratitud, ama con entrega y adora con todo el corazón, porque todo aquel que ha creído verá la gloria de Dios. Y antes de cerrar, quiero dejarte con esta declaración profética. Hoy declaro que la fidelidad de Dios me rodea como un escudo, que su tiempo perfecto se manifestará en mi vida, que no me faltará lo necesario, ni me faltará su presencia, que mi corazón permanecerá firme y veré cumplidas sus promesas en el nombre de Jesús. Si esta palabra fue para ti, si tu alma sintió que algo se encendió dentro, no guardes esto solo para ti, compártelo, llévalo, proclámalo. Este mensaje tiene el poder de cambiar destinos y tú eres parte de eso. Escribe en los comentarios, Dios ha sido fiel conmigo y lo será hasta el final. Y no te vayas sin dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita, porque este canal es tu refugio de fe y aquí siempre encontrarás una palabra que sostenga tu alma.